El edificio respira distinto cuando el resto del mundo se recoge. Yo lo sé porque mi cuerpo se ajusta a ese pulso lento, a ese silencio que no es vacío sino acumulación. El estacionamiento es un vientre de concreto, dos niveles hundidos en la tierra, uno apenas tocando la superficie, el otro más abajo, más cerca del suelo antiguo que sostiene todo esto sin que nadie lo piense. Ahí abajo el aire es más espeso, como si hubiera aprendido a quedarse quieto. Camino despacio y siento como mis pasos despiertan a las luces, una por una, no como un gesto de bienvenida sino como un parpadeo cansado, obligado. Cada foco tarda un poco en aceptar que sigo vivo. No hay prisa. Nunca la hay. Mi respiración se acomoda al ritmo del lugar y el lugar parece escucharla. El concreto guarda frío incluso cuando el día ha sido tibio, y ese frío sube por las plantas de los pies, se instala en las pantorrillas, se queda ahí, como si midiera mi resistencia. Hay noches en que el silencio es tan profundo que puedo oír mi propia sangre empujando dentro de los oídos. No es un sonido claro, es más bien una presión, un aviso constante de que sigo aquí, sosteniendo este espacio mientras todos duermen. Los movimientos son pocos. Demasiado pocos como para distraer la mente. Los coches reposan como animales grandes, cubiertos de polvo y sombras, cada uno guardando su propio olor, su propio recuerdo de calle. Entre ellos queda un espacio que no se usa, un pasillo invisible que mi cuerpo reconoce aunque mis ojos no lo nombren. Siempre he sentido que ahí, entre carro y carro, el aire se queda suspendido un segundo más antes de seguir su camino. Aquella madrugada el edificio me avisó antes que cualquier otra cosa. No con ruido, no con un golpe, sino con una variación mínima en el ambiente, una especie de tensión suave en la nuca, como cuando alguien te observa sin tocarte. Yo estaba en el punto donde el eco del exterior ya no llega completo, donde los sonidos se vuelven torpes y llegan rotos, y entonces sentí la presencia de otro peso entrando al territorio. Un coche descendió lentamente, su motor apagándose con cuidado, como si no quisiera perturbar algo que ya estaba ahí. La mujer apareció desde la rampa, su silueta recortada por la luz pálida. No parecía cansada ni apurada, solo concentrada en llegar hasta el fondo, hasta su lugar, casi al final, donde el concreto se vuelve más húmedo y el techo parece bajar unos centímetros. La observé desde lejos, sin intervenir, como siempre hago, dejando que cada quien complete su trayecto. Cuando apagó el coche, el silencio volvió a cerrarse como una puerta. No subió de inmediato. Su figura avanzó hacia mí, cruzando el espacio con pasos cortos, y en su manera de caminar había algo rígido, como si el cuerpo estuviera escuchando algo que la cabeza todavía no entendía. Me habló en voz baja, preguntó si alguien más se movía a esas horas, si había manos ajenas tocando lo que no les correspondía. Yo negué con calma, con la seguridad de quien conoce cada grieta del lugar. Le dije que solo estaba yo, que el resto dormía, que el estacionamiento era tan quieto como siempre. Asintió, agradeció, dio media vuelta. La vi alejarse hacia el elevador, su espalda perdiéndose poco a poco en la penumbra. Escuché el sonido metálico al abrirse las puertas y luego ese instante suspendido en el que todo parece decidir si sigue adelante o regresa. El elevador no subió. El sonido se cortó, y antes de que pudiera procesarlo, ella volvió. Su rostro había cambiado apenas, pero mi cuerpo lo notó antes que mis ojos. Había una contracción mínima en su mandíbula, una forma distinta de sostener el aire. Me preguntó otra vez. Esta vez no era una pregunta común, era una búsqueda. Quería saber si alguien más había llegado, si había movimiento detrás de los coches, si yo había visto una figura, una forma, algo asomándose desde donde no debería haber nada. Dijo pocas palabras, pero el espacio entre ellas se llenó de una sensación densa, como si el estacionamiento hubiera inclinado ligeramente el suelo para escuchar. Le ofrecí acompañarla, revisar, caminar ese tramo que ya conocía de memoria. Ella aceptó,
pero no se quedó atrás del todo, avanzó unos pasos detrás de mí, lo suficiente para no quedarse sola, lo suficiente para no adelantarse. Bajamos juntos, y al hacerlo el aire cambió. No fue una caída brusca, fue una transición lenta, como si el lugar se hubiera cerrado un poco más sobre nosotros. Las luces se encendían a nuestro paso, y cada una revelaba el mismo paisaje de siempre, pero mi cuerpo no lo sentía igual. El frío se deslizó por mis brazos, se acomodó en la espalda baja, y mi respiración se volvió más consciente, más pesada. Revisé su coche, pasé la mano por el metal frío, miré dentro, rodeé el espacio con la vista. Todo estaba intacto, quieto, obediente. Entonces caminé hacia el último vehículo, ese que marca el final del nivel, el que siempre parece estar un poco más lejos de lo que debería. Rodearlo es entrar en una zona donde el eco se comporta distinto, donde los sonidos regresan deformados, como si chocaran con algo invisible. No vi a nadie. No había cuerpo, ni sombra definida, ni movimiento claro. Pero el frío se intensificó de golpe, como una exhalación ajena, y mis brazos se erizaron sin permiso. No fue miedo. Fue reconocimiento. Una certeza corporal, breve pero profunda, de que algo había estado ahí segundos antes, de que el espacio aún conservaba la forma de una presencia. Sentí el peso en la espalda, una presión que no empujaba pero tampoco se retiraba, y por un instante tuve la sensación de que el concreto bajo mis pies estaba atento a mi reacción. Volví con ella sin decir demasiado. No hacía falta. En su silencio había algo que se alineaba con el mío, como si ambos hubiéramos cruzado el mismo punto sin verlo. Nos separamos después, cada quien regresando a su lugar, pero el estacionamiento no volvió a cerrarse del todo. Yo seguí caminando, recorriendo el nivel una y otra vez, dejando que el cuerpo se acostumbrara a esa nueva densidad del aire, a esa vibración leve que no se iba. El edificio seguía quieto, sí, pero ya no era el mismo. Y mientras avanzaba, con los pasos medidos y la respiración baja, sentí que algo, desde el fondo del concreto, había comenzado a caminar conmigo. Seguí caminando porque el cuerpo entiende antes que la mente que detenerse es una forma de llamar demasiado la atención. Mis pasos se volvieron más lentos, no por cautela sino porque el suelo parecía pedirlo, como si cada centímetro exigiera ser pisado con respeto. El estacionamiento ya no era solo un espacio que resguardaba coches dormidos, se había convertido en un campo de respiraciones cruzadas. La mía, pesada y tibia. La del lugar, fría, constante, extendida en todas direcciones. El silencio cambió de textura. No desapareció el sonido, se retiró hacia adentro. Ya no llegaba el rumor distante de la calle, ni siquiera como un eco torcido. Era como si el mundo exterior hubiera quedado suspendido arriba, sin poder bajar hasta aquí. Cada vez que inhalaba, sentía el aire rozarme la garganta con una aspereza leve, como si hubiera polvo antiguo mezclado con algo más difícil de nombrar. Mis hombros se tensaron sin que yo se los ordenara, y el cansancio se asentó en la base del cuello, profundo, insistente. Di vueltas largas, completas, siguiendo el contorno del nivel inferior, tocando con la mirada cada columna, cada esquina donde la luz no alcanzaba a definir del todo las formas. El cuerpo aprende esos límites con el tiempo. Sabe dónde la sombra es normal y dónde se espesa de más. Esa noche, varias zonas se sentían cargadas, como si la oscuridad no estuviera simplemente ausente de luz, sino llena de algo retenido. Pasaron recorridos enteros sin que nada se manifestara de manera clara. No vi movimientos, no escuché pasos ajenos, no percibí respiraciones distintas a la mía. Y aún así, la sensación no se disipó. Era como un murmullo interno, un llamado bajo que no venía de un punto específico. Me crucé conmigo mismo reflejado en vidrios oscuros, y por un instante no reconocí del todo mi propia postura, mi forma de ocupar el espacio. Me vi más encorvado, más atento, como si estuviera aprendiendo a moverme dentro de otro ritmo.
Con el paso de los días, el estacionamiento pareció volver a su estado habitual. Esa calma engañosa que se instala después de algo que no terminó de mostrarse. Yo seguí mis recorridos, mi vigilancia constante, y el cuerpo fue bajando la guardia poco a poco, aunque nunca del todo. Siempre quedaba un resto de alerta, una tensión mínima en el abdomen, como un nudo que no se deshace por completo. Hasta que una madrugada distinta trajo otra vibración. El vecino bajó con prisa. Su presencia siempre altera el aire, no por fuerza espiritual sino por la manera brusca en que ocupa el espacio. Su coche salió del estacionamiento y se detuvo afuera, justo frente al edificio, rompiendo la continuidad del silencio. Desde ahí me llamó con gestos cortos, impacientes. Salí a su encuentro con el frío clavándose en las manos, un poco molesto, cargando en el cuerpo esa resistencia que aparece cuando algo interrumpe el flujo natural de la noche. Me habló rápido. Dijo que había alguien, que había visto a una mujer moviéndose entre los coches, una figura que no pertenecía ahí. Su voz tenía un temblor extraño, no de pánico abierto, sino de incomodidad profunda, como cuando la mente intenta negar lo que los ojos ya aceptaron. Me pidió que no bajara, que podía ser peligroso. Yo sentí el peso de la responsabilidad asentarse en el pecho, esa obligación silenciosa de volver a entrar, de confirmar con el cuerpo lo que otros solo rozan con la mirada. Regresé al nivel inferior solo. El cambio fue inmediato. No hubo transición. El aire estaba distinto desde el primer paso, más frío, más compacto, como si cada partícula se hubiera detenido para observarme. El silencio ya no era un fondo, era una presencia frontal. Caminé despacio, dejando que mis pasos marcaran un ritmo que el espacio parecía seguir. Las luces se encendían, sí, pero lo hacían con una demora mínima, suficiente para que la oscuridad se estirara un poco más de lo normal. La sensación que había conocido días atrás volvió, pero ampliada, extendida por todo el estacionamiento. No estaba en un punto específico, estaba en todas partes al mismo tiempo. En los brazos, un frío que no dolía pero insistía. En la espalda, una presión constante, como si alguien caminara justo detrás de mí sin llegar a tocarme. En el pecho, una respiración que no coincidía del todo con la mía. Revisé cada espacio con cuidado. Miré debajo de los coches, entre columnas, detrás de los muros donde el concreto se descascara. No había nadie. Ningún cuerpo tangible, ninguna forma definida. Y sin embargo, el lugar estaba ocupado. No supe cómo explicarlo entonces y no lo sé ahora. Era una ocupación sin peso visible, una manera de estar que no requiere carne para sentirse real. Cuando regresé para avisarle al vecino, su mirada confirmó que no había sido solo imaginación. Me habló de unos ojos, de una cara sucia apenas visible detrás de un vidrio, de una presencia que observaba sin moverse. Yo escuché sin interrumpir, sintiendo como cada palabra encontraba un eco en lo que mi cuerpo ya sabía. Después se fue, y el sonido de su coche alejándose no logró romper del todo la tensión que había quedado flotando. La patrulla llegó más tarde. Sus luces no penetraron el fondo del estacionamiento como uno pensaría. Se quedaron en la superficie, rebotando sin fuerza contra las paredes. Les dije que no había nada, y era cierto en el sentido más simple de la palabra. Pero mientras hablaba, sentía que el lugar escuchaba también, atento a cada sílaba, como si midiera hasta donde podía mostrarse sin ser nombrado. Cuando el edificio volvió a cerrarse sobre sí mismo, entendí que esa calma ya no era retorno, sino espera. Y mientras retomaba mis rondas, con el cansancio acumulándose en las piernas y el frío instalado en los huesos, supe que el estacionamiento había aprendido algo de nosotros. Algo que aún no estaba listo para soltar. El cuerpo empieza a notar las variaciones del territorio antes de que la mente las acepte como reales. No fue una noche distinta desde afuera.
No hubo señales previas, ni ruidos anómalos, ni ese presentimiento claro que avisa con tiempo. Fue más bien un ajuste interno, una sensación de desacomodo leve, como si algo en el pecho no terminara de encajar mientras bajaba otra vez al estacionamiento. Esta vez no estaba solo. El día ya se había filtrado por las entradas superiores, una luz pálida, cansada, que no alcanza a borrar del todo las sombras profundas. La mujer de limpieza avanzaba entre los coches con movimientos mecánicos, acostumbrados, su cuerpo siguiendo una ruta que ya no piensa. Yo la observaba desde lejos, sosteniendo el espacio, dejando que el silencio hiciera su trabajo. El estacionamiento de día no pierde su densidad, solo la disfraza. El aire sigue siendo frío ahí abajo y el concreto conserva esa humedad que se pega a la piel sin permiso. Mis manos estaban entumidas, no por la temperatura sino por una tensión antigua que no se había ido desde aquella madrugada. El grito me atravesó antes de que pudiera ubicarlo. No fue largo, no fue histérico. Fue un llamado seco, urgente, que cortó el aire como una herramienta vieja. Mi cuerpo reaccionó solo, avanzando sin pensar, bajando los últimos metros con una rapidez que no sentía desde hacía tiempo. El corazón golpeaba fuerte, no de miedo abierto, sino de reconocimiento. Esa vibración conocida regresaba, pero ahora no estaba sola. Cuando llegué, ella estaba inmóvil, señalando con el brazo extendido, la respiración corta. Seguí la dirección de su mirada y entonces el tiempo se contrajo. Detrás del vidrio de un coche, en ese espacio mínimo donde la luz rebota y se rompe, estaba la figura. No fue una forma borrosa ni un reflejo confuso. Fue una presencia compacta, vestida de capas que no correspondían a ninguna estación, un volumen humano que no debería caber ahí. La vi apenas un instante, pero fue suficiente para que el cuerpo registrara cada detalle sin palabras. Los ojos. No había expresión clara, solo una atención fija, antigua, como si observara desde un lugar más hondo que el mío. No sentí amenaza directa, tampoco curiosidad. Fue otra cosa. Una coincidencia de miradas que no se sostienen. En cuanto la percepción terminó de formarse, la figura descendió, se plegó sobre sí misma, desapareció del campo visible con un movimiento imposible de seguir. Corrí. Mis pasos resonaron más de lo normal, como si el concreto hubiera endurecido su superficie solo para amplificar el sonido. Rodeé el coche, miré debajo, detrás, entre los espacios imposibles donde nada debería ocultarse. Llegaron los otros cuerpos, las otras respiraciones, sumándose al recorrido. Buscamos con cuidado, con torpeza, con incredulidad. No había huecos, no había salidas, no había rastros. El estacionamiento, una vez más, se mostraba intacto, limpio de cualquier explicación. Y sin embargo, el aire seguía ocupado. Sentí el frío instalarse en el centro del pecho, una presión suave que no dolía pero cansaba. Los brazos pesaban, la espalda se tensó, y por un momento tuve la certeza de que no se trataba de ver o no ver. Era sentir. El territorio se estaba expresando a través del cuerpo, usando la percepción como canal. No era una aparición pensada para el susto ni para el relato. Era una coexistencia breve, un cruce de caminos que no busca ser comprendido. Me quedé ahí cuando los demás se fueron, sosteniendo el espacio una vez más. La luz del día nunca terminó de dominar el nivel inferior. El estacionamiento conservó su penumbra, su respiración lenta, su manera particular de observar. Pensé en todas las veces que he caminado estos pasillos sin saber realmente con quién comparto el trayecto. Pensé en cómo el concreto, el metal, el silencio y el cuerpo forman un mismo lenguaje cuando se les permite hablar. No he vuelto a ver esa figura. No de esa forma. Pero hay días en que el frío regresa sin aviso, en que la espalda se tensa al pasar por el fondo, en que los ojos sienten que algo los sigue sin necesidad de moverse.
Aprendí a no forzar respuestas. A dejar que el territorio conserve lo suyo. Hay presencias que no quieren ser nombradas, solo reconocidas en el tránsito. Ahora, cada vez que salgo de ahí, siento que no termino de irme del todo. Como si una parte del camino siguiera conmigo, recordándome que hay historias que no se cuentan para cerrar, sino para acompañar. Y mientras sigo andando, cargando el peso de lo vivido en el cuerpo, entiendo que hay otros pasos caminando en silencio, otras voces bajas que se suman al trayecto. Si alguna vez te detienes a escuchar el suelo, el aire, la oscuridad que no se ve pero se siente, quizá entiendas por qué seguimos caminando juntos, por qué algunos relatos no buscan explicación sino compañía. El camino continúa, siempre. Y en ese andar hay espacios que todavía nos observan. No hubo un momento exacto en que entendiera que el territorio ya había dicho todo lo que necesitaba decirme. Fue más bien un desgaste lento, una manera distinta de sostener el cuerpo mientras seguía cumpliendo mis recorridos. El estacionamiento no volvió a mostrarse de forma tan clara, pero tampoco regresó a ser un lugar neutro. Se quedó en ese punto intermedio donde nada ocurre y, aún así, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Mis pasos aprendieron a no invadir ciertos espacios. No porque alguien me lo ordenara, sino porque el cuerpo empezó a evitarlo solo. Había zonas donde el aire se espesaba de golpe, donde la respiración se volvía más corta, donde el pecho sentía una presión suave, casi respetuosa. Ahí bajaba el ritmo, dejaba que el silencio me atravesara y seguía adelante sin mirar de más. No era miedo. Era acuerdo. Con el tiempo comprendí que no todo se manifiesta para ser visto. Algunas presencias se sostienen únicamente en la sensación, en ese escalofrío que no corre por la piel sino por dentro, en ese cansancio que no viene del trabajo sino de cargar algo que no pesa pero acompaña. El estacionamiento seguía siendo concreto, columnas, coches alineados, pero también era otra cosa, un umbral cotidiano que la mayoría cruza sin darse cuenta. A veces, mientras camino, siento que el lugar me reconoce. No como se reconoce a una persona, sino como se reconoce una huella repetida. Mis pasos ya no despiertan al espacio, se deslizan dentro de él. Y en ese deslizamiento, algo antiguo parece acomodarse, como si agradeciera no ser forzado a mostrarse de nuevo. Yo tampoco lo busco. Aprendí que insistir rompe el equilibrio. Cuando termino el turno y subo, el cambio siempre es extraño. El aire de arriba se siente liviano de más, casi falso. Los sonidos regresan desordenados, la luz parece excesiva. Tardo unos instantes en ajustar el cuerpo, en recordar que hay lugares donde el suelo no observa, donde la oscuridad no escucha. Pero incluso entonces, algo del estacionamiento sigue conmigo, adherido a la espalda, al ritmo del corazón. No cuento esta experiencia para convencer a nadie. Tampoco para darle forma a un miedo. Hay relatos que no nacen para advertir, sino para dejar constancia de un cruce. Caminamos por territorios vivos todo el tiempo, aun cuando creemos estar rodeados solo de muros y metal. A veces, esos territorios deciden responder. No con palabras, no con apariciones completas, sino con una sensación compartida que se queda vibrando en el cuerpo. Ahora sé que no fui el único. Que otros ojos han percibido algo parecido, que otras respiraciones se han desacomodado en ese mismo fondo. Y aunque no volvamos a ver lo mismo, el hecho de haberlo sentido nos coloca en el mismo camino. Uno que no se cierra, que no termina al salir del lugar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu propio trayecto reconoció este silencio, este pulso lento del territorio. Historias así no se escuchan por curiosidad, sino porque el cuerpo ya sabe. Y si decides seguir caminando, seguir escuchando, hay más senderos que se abren en la voz y en la noche. Este andar continúa en chamán, donde las historias no se cuentan para asustar, sino para acompañar el cruce entre lo visible y lo que se siente.
Si este relato resonó contigo, compártelo. Tal vez alguien más esté caminando el mismo tramo, creyendo que está solo, sin saber que el territorio también lo observa en silencio.